El 80% de los capturados tienen antecedentes penales y casi el 90% de los capturados tienen dos características. Están en estado avanzado de drogadicción y están armados. Droga y armas y locura. Confiesan que les están pagando por día $150. Y está ya el desarrollo de la investigación, porque buena parte de ellos ya están hablando. ¿Quiénes son los autores intelectuales en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio? Y ya se han girado instrucciones por parte de la Fiscalía General de la República ir a la búsqueda y captura de los autores intelectuales y financistas de estos grupos. En buena parte, grupos delincuenciales, en buena parte. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha, que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Dijo que no firmaron el acuerdo para el reconocimiento del resultado electoral. A un año de la derrota del fascismo, momentos que pusieron en un hilo la estabilidad, la paz de Venezuela. Pero lo que no contaba este sector de extrema derecha era con la acción inmediata del gobierno, que para proteger al pueblo venezolano tomó todas las acciones constitucionales y le puso freno a lo que fueron esos hechos que marcaron las elecciones después del 28 de julio de 2024. ¿Cómo se enfrentó esa agenda violenta de la extrema derecha venezolana? ¿Y cuál ha sido ese plan continuado de este sector? Es el tema que vamos a desarrollar esta noche a un año de esa derrota del fascismo. Y es que los días 29 y 30 de julio de 2024 quedaron marcados por esa violencia desatada por grupos que, según las investigaciones y dicho por autoridades, fueron pagados, tarifados por la extrema derecha. 25 personas perdieron la vida y unas 192 resultaron heridas. Podemos mencionar que el 74% de los lesionados fueron funcionarios y ciudadanos comunes. También se habla que un 71% fueron víctimas atacadas por estos llamados comanditos, grupos armados por la extrema derecha y financiados por la extrema derecha. Las agresiones se dirigieron en varios sectores. Vamos a mencionar algunos de ellos, importantísimo que usted hoy recuerde lo que ocurrió y cuáles fueron los blancos de ataque, los objetivos. Transporte público, instituciones educativas, sedes policiales, centros de salud pública, los conocidos CDI, casas y símbolos de la identidad nacional. Además, se logra entonces con esto atacar también a lugares como ambulatorios, farmacias, centros de almacenamiento de los productos CLAP, hospitales, centros de alta tecnología. Todo un ataque sistemático que, como lo he dicho al principio del programa, buscaba sembrar el caos en el país, la inestabilidad. Ahora bien, todo esto tiene su precedente y es que la extrema derecha venezolana intentó imponer días previos a las elecciones una narrativa de fraude. Y una vez que se dan las elecciones, ellos afirman que tenían el 83.5% de las actas que supuestamente le daban la victoria al candidato de este sector, González Urrutia. Ahora bien, ellos nunca presentaron estas pruebas, ni siquiera ante la instancia, la máxima instancia como lo es el Tribunal Supremo de Justicia.
Contrario a lo que hizo el presidente Nicolás Maduro Moros y los demás candidatos que participaron en esta contienda electoral, recuerda que fueron 10 candidatos que participaron. Todos ellos, excepto González Urrutia, consignaron sus actas de forma oficial, justamente ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima autoridad para solucionar este tipo de situaciones. Y en ese sentido, el TCJ declara ganador, luego de esa revisión exhaustiva y la auditoría que se le hace a las actas, declara ganador a Nicolás Maduro. Y por supuesto, esto mirando toda la falsedad que contenían esas actas, que sí eran fraudulentas, de la oposición o de la extrema derecha venezolana. Durante y después de las elecciones presidenciales, la página del Consejo Nacional Electoral también fue blanco de ataques. Exactamente, hablamos de más de 30 millones de ataques por minuto. Fíjense ustedes, es el ataque sistemático. Por otro lado, 25 instituciones del Estado que fueron blanco de agresiones informáticas y otras 40 que estaban bajo investigación. ¿Qué buscaba el 17% de estos ataques? Entre otras cosas, robar información, alterar rutas digitales, secuestrar DNS y desconfigurar portales oficiales. Ese intento permanente de sabotaje, y en este caso digital, que para entonces sería la primera vez de la magnitud en que ocurrió en Venezuela, es decir, un ataque sin precedentes. Se hablan de 5 tipos de ciberataques que se efectuaron contra las plataformas estatales. Esto para afectar justamente la prestación de este servicio. Como, bueno, la que ya hemos mencionado y ven ustedes allí en pantalla, instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el CENIAT, Petróleos de Venezuela, el Ministerio Público, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, el Banco Central de Venezuela y Convianza. Esto por mencionar algunos. Y uno de los métodos más usados fue el llamado o conocido ataque de denegación de servicios, conocido por sus siglas como DD2. Y este tipo de agresión impide entonces que los usuarios puedan acceder a estas plataformas digitales. El origen, que este es otro de los datos importantes que surgen en el marco de la investigación que se realizó, el origen de este ataque fue rastreado hasta Macedonia del Norte. Ahora bien, a un año de todo esto que les he comentado, ¿quiénes fueron y siguen siendo los responsables de todo eso que ocurrió? Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal general de la República. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Dicho sujeto se llama Lester Toledo, tristemente célebre, recordado y repudiado en este país. Junto a él aparecen como involucrados otro prófugo de la justicia, Leopoldo López. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Allí tenemos un nombre de los tantos que ha arrojado esta investigación. Por supuesto, la señora mencionada encabeza estas acciones violentas que también vale destacar, no es la primera vez que ocurre en el país. Como ya lo hemos reiterado, ataques sistemáticos una vez llegada la revolución bolivariana, dirigida por el comandante Hugo Chávez, y hoy quien lleva las riendas, el presidente Nicolás Maduro Moros. La extrema derecha, desde 1999, venía generando ataques, tema que vamos a estar analizando en la próxima parte. Con nuestros invitados especiales vamos a tener al doctor Henry Linares, quien es doctor en Seguridad de la Nación, y también a Fernando Pérez, quien es psicólogo social. Dos miradas que nos van a permitir recordar y tener presente elementos importantes de lo que ha vivido Venezuela durante los últimos 26 años, pero también cómo el gobierno venezolano ha dado o ha ejecutado acciones importantes para derrotar el fascismo. Y el mejor ejemplo, hace un año. Eso lo vamos a hablar al regreso, así que ustedes queden en sintonía de nuestra señal venezolana de televisión a través de las diferentes plataformas digitales. Pueden encontrarme en redes sociales como Soy Katy Vega, también como Claramente BZLA en las diferentes redes y en el canal de Telegram, donde también estaremos
informando aspectos importantes de este programa a un año de la derrota del fascismo. Ya venimos con más. Estamos de vuelta desde el estudio 4 de Venezolana de Televisión, totalmente en vivo para Venezuela y el mundo, porque recuerde que también llegamos a través de las plataformas digitales de nuestra casa venezolana de televisión. Como les decía en la parte anterior, ya se encuentran conmigo en el estudio nuestros invitados, el doctor Henry Linares, también el psicólogo clínico y doctor Fernando Pérez, con quien vamos a estar conversando y mirando y detallando también y recordando y especificando y aclarando algunos puntos de lo que ocurrió el pasado 28, 29 y 30 de julio. Este programa le hemos llamado a un año de la derrota del fascismo en Venezuela. Sí. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Gracias Clara. por la invitación. Unos elementos importantes con el que quisiera arrancar este análisis es aclarando qué es fascismo, porque esto nos va a permitir ir caracterizando lo que ocurrió y recordando además lo que ocurrió el pasado 28, 29 y 30 de julio, bueno, cuando hubo acciones contundentes del Estado venezolano. Vamos a comenzar con usted, doctor Fernando. ¿Qué es fascismo? Sí, cómo no. El fascismo fue una respuesta histórica del modelo del capital, fundamentalmente en Europa, que hoy estamos viendo cómo se replican o se repiten algunas situaciones que tienen mucho parecido, pues, ¿no? En el fondo, lo que estamos procurando es estudiar e interpretar esa realidad para descubrir si en efecto es fascismo lo que nosotros estamos viviendo, si lo podemos llamar fascismo a la venezolana, neofascismo, o tenemos que darle otra nomenclatura para poder caracterizar lo que estamos viviendo, pues, ¿no? Pero en todo caso no es inexacta la utilización de la palabra fascismo o neofascismo para eso que estamos viviendo, porque en mucho se asemeja a lo ocurrido con Benito Mussolini en Italia, con Hitler en la Alemania nazi, lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, en Argentina, aquí, lo que ha ocurrido en Colombia, lo que está ocurriendo en este momento en Europa con los neonazis, como se hacen llamar, en Ucrania. Ahora bien, en el marco de lo que han sido las acciones contundentes del Estado venezolano, hay quienes todavía señalan las acciones de privar de libertad a quienes participaron, quienes formaron parte y fueron autores que ejecutaron justamente la violencia desmedida, indiscriminada a venezolanos y a venezolanas. ¿Qué decir al respecto? Desde el punto de vista de seguridad de la nación, desde el ámbito constitucional, nosotros tenemos una de las mejores constituciones desde 1999, revisada por el comandante Chávez y actualmente en manos del comandante Nicolás Maduro. Está demostrado, a un año de la derrota del fascismo, bien explicado por el doctor, ciertamente yo lo llamaría hasta del lado de la oposición un paradigma de ellos. Son un paradigma de ellos. Y nosotros desde la verdad o desde la conciencia, desde el patriotismo, tenemos que estar claros. Y pongo esta frase sobre la mesa que me llegó a mí en el 2018 desde la Universidad Militar Bolivariana, cuando tuve la oportunidad de ser especialista en seguridad de la nación en la maestría. Dice: cuando ingresamos aprendemos a conocer y amar a nuestra patria, cuando egresamos a cómo defenderla. ¿Por qué te digo esta frase? Porque aprovechando el espacio, desde la formación universitaria, incluso pregrado y base bachillerato, nosotros debemos visualizar desde ya que se ha hecho, pero debemos profundizar un poco más esa visión para que podamos entender el verdadero fascismo, que bien, vuelvo y repito, dicho por el profesor, el doctor, nosotros debemos profundizarlo cada vez más. ¿Por qué? Porque tenemos una extrema derecha
muy bien explicado, lo que no es una oposición, es una extrema derecha que está participando en actos violentos. O sea, vámonos a un adagio popular: quien tiene ojos que vea, quien tenga oídos que oiga. Pienso que desde lo conceptual o desde lo académico podemos aportar mucho más, pero ahí están las pruebas, ahí están la experiencia, ahí están esa información que manejamos nosotros como Estado, donde damos a demostrar los hechos reales, lo que ciertamente ocurrió en nuestra República Bolivariana de Venezuela del año pasado, y no del año pasado. Esto es una guerra sistemática, muy bien explicado por ti, desde que llegó nuestro comandante Chávez en el 98, 99. Si vamos a los procesos electorales que nosotros hemos vivido y los procesos electorales del occidente, nosotros podemos hacer un análisis bien exhaustivo y de hecho los hay, ¿no? Pero lo podemos volver a hacer, donde podemos demostrar que hay una extrema derecha con una posición radical que no entiende ningún tipo de negociación. Ningún tipo, siempre es una patada a la mesa o siempre es no reconozco. Eso está claro, repito, quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que oiga. Hay algo particular de lo que ocurrió el pasado 28 y 29 de julio, y es que un gran número de los que actuaron en estas manifestaciones violentas eran jóvenes. Y de allí queda ese interrogante. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa juventud? ¿Será que la venían trabajando para que ejecutara esas acciones? ¿Qué me dice usted, doctor Fernández? Absolutamente, como ya dijera la señora. Sí la han venido trabajando. Nos han hecho guerra financiera, ataque a la moneda, guerra diplomática, guerra mediática, guerra de todo tipo nos han hecho. Y había que atacar a la juventud. Y en efecto, como decía el compañero presidente, les han dado la droga Octagón, que perturba y que altera la conciencia, por un lado, para que participaran de estos hechos de violencia. Y alguien que tiene alterada la conciencia con sustancias como esa, en efecto, eso produce reacciones violentas, irracionales además. Pero por si eso fuera poco, como no han podido vencer a la revolución bolivariana, entonces tenían que atacar a la juventud venezolana por la vía del bono demográfico. Entonces hicieron todo lo posible por convencer y engañar a gran parte de nuestra población joven para que saliese del país esa juventud económicamente activa y el país se quedara sin mano de obra calificada, profesional, y de nuevo se continuase con la guerra. Y en efecto, esto fue una guerra contra la juventud, contra el país, pero específicamente contra la juventud. Se habla de guerra cognitiva. Se habla de guerra psicológica y guerra cognitiva. Pero es que el problema no es psicológico, el problema no es ni siquiera psiquiátrico, que pasa por allí indudablemente, pues no. Es que el problema es fundamentalmente económico, político y geopolítico. Son nuestros recursos lo que quieren, simple y llanamente, y somos un mal ejemplo para otras naciones. Luego de que ocurren estos hechos, y bueno, que muchos jóvenes fueron privados de libertad por haber incurrido en delitos graves, bueno, sale por supuesto toda la mediática, las grandes transnacionales de la comunicación, a tergiversar lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Ya no se contaba la cantidad de asesinados que quedaron en manos de estos llamados comanditos, en gran mayoría jóvenes. Pero ¿cómo se ve esto en el marco de la seguridad de la nación? O sea, que sea un joven, ¿cómo debería ser tratado? Porque fue muy criticado, ¿no? Fue criticado la forma en que fueron apresados, en que fueron privados de libertad, en que fueron sentenciados, aunque ha habido una revisión exhaustiva y algunos ya han tenido medidas privativas de libertad. Sin embargo, hay un grupo que sigue pues pagando lo que corresponde a lo que cometió. Pero en el marco de la seguridad de la nación, ¿cómo se atiende y o sea, si la forma en que se atendió fue la correcta, fue la debida y por qué? Sí, efectivamente, para responder tu pregunta, nosotros, repito, tenemos una Constitución que es bien clara. Cada artículo de la Constitución está constituido para su fin y su medio, y es revisada, ha sido revisada en sus momentos por la Asamblea Nacional Constituyente,
incluso en cada uno de los espacios, y que podemos observar las respuestas que dio el Ministerio Público y las respuestas que dio el Tribunal Supremo, están allí, pues, están allí y todas están a medida de estudio, de análisis, para que vean que nuestro Estado ha sido un Estado democrático y justo, ajustado a la Constitución, ciertamente. Desde la seguridad de la nación, repito, invito a que todos busquemos ese estudio en profundidad para que no a nuestra juventud no la estén engañando. Muchas veces ese engaño es medido por beneficios, por falta no de información, sino por desinformación, porque ellos bloquean desde ese espacio cognitivo, desde la guerra cognitiva, desde la ciberseguridad, buscan vulnerarlo y penetrar a la juventud, que es la más, digamos, que es la que tienen al alcance de la mano. Una persona de ya a cierta edad, con profesión o con experiencia, porque no se trata solamente de profesión, sino que haya vivido 40, 50 años, no va a ser manipulada tan fácilmente como un joven que le ofrezcan o que le puedan, lo puedan conmover de una u otra forma con esta extrema derecha que busca arropar. Afortunadamente, te puedo manifestar que ya la revolución bolivariana o nuestra revisión en Constitución ha sido apegada a derecho, y para poner un ejemplo, en el paro petrolero, tú hablabas las instituciones que fueron afectadas. A mí me tocó vivir en el año 2002 el paro petrolero, cuando fue atacado el sistema integral de petróleos de Venezuela. En ese momento yo estaba en Petroquímica de Venezuela y pudimos observar cómo criminalmente atacaron la industria. Gracias a Dios hoy tenemos manejo de información, tenemos tecnología, bien dicho por nuestro presidente comandante en jefe, en función de que ya nosotros hacemos un trabajo desde la inventiva, desde el Viceministerio de Educación para el Trabajo, donde están blindadas ciertas áreas operativas que no pueden vulnerar, no pueden volver a ingresar como lo hicieron en aquel momento. O sea, cada vez, cada año, cada mes que pasa, se fortalece ese tipo de agresiones que vienen hacia la industria, se fortalecen para no dejarlas llegar, para no afectarnos en ese momento. Ha tocado usted un elemento importante que tiene que ver con los antecedentes o los precedentes a lo que fue el 28-29 de julio de 2024, porque eso nos permite mirar que la cosa no emergió de repente, que no salió de la nada, que ha habido justamente un trabajo de manera sistemática o ataques en el marco de esa guerra híbrida, que a mí me gustaría que conversáramos en la próxima parte. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos justamente a detallar de qué va esto de la guerra híbrida y cómo es que esta nueva etapa que hoy se le conoce como fascismo puede estar enmarcado en esta guerra híbrida, si es que cabe allí la categoría. Okay. Vamos a hacer una pausa necesaria, al regreso seguimos con más de este programa a un año de la derrota del fascismo en Venezuela. Y en eso uno de ellos me dice, mira, este es chavista. Hace un año el fascismo me atacó a la altura de San Agustín por una herida de bala que casi me hace perder la vida. Eso fue aproximadamente 7:30, 8 de la noche. Yo en lo que voy en la autopista veo que hay unas cosas quemándose, ¿no? Yo intento pasar por el canal rápido, pero me salen varias personas encapuchadas, vestidas de negro. Personas que, bueno, fueron financiadas por el fascismo y por el gobierno norteamericano para dañar la paz de nuestro país. En ese momento, uno de ellos yo me detengo porque ya no podía pasar porque tenía bloqueado el paso. Y en eso uno de ellos me dice, en ese momento yo, obviamente me prensé, me dio mucho miedo, y en ese momento en lo que yo busco manera de arrancar para salir corriendo, o sea, salir en la moto rápido, me disparan, y ahí es cuando uno de ellos me arroja al Guaire. Recorro el Guaire como hasta la altura del Parque Central. Nos pudo rescatar una ambulancia, maravillosa ambulancia de verdad, y fui llevado al médico. Allí, bueno,
pasé por 3 operaciones, me quitaron 30 centímetros de intestino, volví a nacer. Mi familia el día de ayer, bueno, estaba muy contenta porque decían que ya está cumpliendo 1 año de vida, ya que ellos dicen ahora que tengo 2 cumpleaños, el 14 de julio y el 29 ahora. Estamos de vuelta desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión y allí veíamos un video que nos permite conocer algunas características de lo que pasó el 28, el 29 y 30 de julio de 2024. Fíjense lo que decía este joven. Me señalaron, creyeron que yo era chavista y por eso me agredieron. Hay otro elemento que él menciona, he tenido la oportunidad de volver a nacer. Entonces vemos cómo de manera directa se atacó la vida, se atacó la juventud, pero fíjense que eso se suma a la cifra que también daba la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en el marco de un informe que se hizo exhaustivo, además de los daños que causó esta violencia fascista. Y es que el 59% de las víctimas fatales, de esas 25 que ya se han contabilizado, tenían entre 15 y 29 años de edad. Y allí quisiera nuevamente retomar uno de los puntos que dejé en la parte anterior y tiene que ver, doctor Fernando, porque cuando se dan los hechos del 28 del 29, además que ya se venía trabajando por redes sociales el ataque a dirigentes, a quienes se les conoce de su inclinación, de su posición política como chavista, se les venía atacando de manera directa, amenazando. Una vez que ocurre el 28 de julio, cuando ya ellos tenían todo planificado para decir que había fraude, bueno, que ya lo venían cantando, pero para decir aquí tenemos las actas, antes de que el CNE se pronunciara, el ataque ya fue directo, ya dejó de ser de las redes sociales a la calle. Allí vemos entonces la juventud como el 59% afectada en la parte de lo que fueron las víctimas mortales. Pero la mujer también fue blanco, y no cualquier mujer, la mujer dirigente, la mujer de la OVC, de los CLAP. Hay 2 casos emblemáticos lamentables en nuestro país que fueron asesinadas por jóvenes y ambas pues tenían esa característica, que eran dirigentes en su comunidad, en su territorio. ¿Qué pasó? ¿Por qué justamente atacar a la juventud y a la mujer? Para nadie es un secreto que el modelo del capital, que las transnacionales, que la ultraderecha, para ellos el fin justifica los medios y cualquier cosa es válida, incluyendo el engaño y el homicidio, el asesinato en masa, tal cual como está ocurriendo en este momento en Palestina, que es un holocausto, un genocidio, una limpieza étnica. Es una barbarie lo que está ocurriendo allá. Y están fundamentalmente asesinando a niños y a mujeres, que implica o representa el futuro de esa nación. Igual ocurrió aquí, engañaron a la población joven, y yo quiero hacer una salvedad o un paréntesis. Es verdad, ellos engañan, pero ¿hasta dónde yo soy responsable de haberme dejado engañar? ¿Hasta dónde mi desconocimiento, y no lo quiero llamar ignorancia porque suena peyorativo, pero mi desconocimiento de la realidad propició el hecho de que yo fuese engañado y me fuese del país o participara de hechos violentos, tal cual como ocurrió aquí en Venezuela durante ese 28 y 29 de julio? Aquí pasó de todo. Desde que Colón llegó a estas tierras ha habido asesinatos, homicidios, agresión y violencia. Desde que el comandante Chávez llegó aquí, no ha cesado la violencia contra el pueblo venezolano, contra el Estado venezolano, y va a continuar, ya lo decía Sergio Rodríguez en Helfestein. Tenemos que prepararnos para ello porque van a atacar o a procurar continuar atacando a nuestra población joven. Esto, en el fondo, creo que lo que estoy haciendo es un llamado a la formación, a la educación de nuestra juventud para que insistamos en ello y no permitamos que seamos engañados. Había que acabar con la dirigencia chavista de este país. Hay que acabar con esa dirigencia chavista, desde la vía del magnicidio hasta la vía de ese asesinato selectivo a dirigentes y sobre todo mujeres para sembrar el miedo, porque ellos con el miedo es que logran o intentan lograr su objetivo. No han podido, creo que no podrán, pero no van a dejarnos tranquilos
nunca. Es por ello que tenemos que estar preparados y continuar formando a nuestra juventud y a nuestra infancia. Desde la seguridad de la nación, ¿cuál es el enfoque y cómo miran? Ya lo hemos comentado, guerra híbrida, este es un evento más o un hecho más que encaja en esta categoría de guerra híbrida, se le puede llamar así. Es decir, lo que ocurrió el 28 y 29 de julio responde entonces a todo un plan sistemático que ya usted lo decía, que ocurre desde el año 1998. Sí, ciertamente, incluso más que una guerra híbrida, hay N cantidad de tipos de guerra hoy día, desde la cultural, desde la económica, desde la guerra cibernética, tecnológica. La híbrida es un cambio de la convencional a otros parámetros que pueda yo utilizar en función de obtener un resultado. Pero esta oposición fascista realmente no mide consecuencias. Acción, reacción, consecuencia. Entonces, y si pudiera decir responsablemente algo, ha sido una planificación en función del conocimiento de ellos. El conocimiento es amplio, el conocimiento se comparte y cada quien tiene su proceso cognitivo. Y desde la seguridad de la nación nosotros estamos preparados para defender la patria. ¿A través de qué? De la Constitución. ¿A través de qué? De principios y valores. Lo decíamos entre cámara que está la conciencia, que es el valor moral, y la ética y los principios, esos principios que tú tienes que mantener. Y está la conciencia con ese que está, es el entorno que te rodea en función de los resultados o de tus acciones. Entonces, ¿dónde nosotros ha insistido nuestro Estado o la República Bolivariana de Venezuela, que ellos todavía no la aceptan? Porque es así, hay que hablarlo claro. La República de Venezuela no es una República Bolivariana de Venezuela que está constituida y defendida por una constitución, bien planteada desde las instituciones. A nosotros, porque digo que viene a través de una planificación, yo llamo fascista o como ellos la quieran colocar, o el nombre que bien dicho por el doctor acá, que se puede expresar. Hace 25 años, los que ya pasamos o estamos ahí en una edad de reflexión, que yo siempre manifiesto desde la filosofía, porque me gusta estudiar la filosofía, los que nos acercamos a 50 años empezamos a hacer reflexiones. La juventud es proactiva, la juventud, aparte de ser impulsiva, porque somos impulsivos como jóvenes, tenemos esa creatividad. ¿Cuál es el primer pensamiento nuestro? El pensamiento creativo. Entonces, un joven de 25 años, una persona con una especialidad o con una madurez de experiencia a sus 30 y algo, 40, 50 años, por supuesto que dice, ya va, déjame evaluar. Y más aún, insisto desde el principio, la formación en seguridad de la nación, que debemos ir fortaleciendo. Nosotros en la universidad, por colocar un ejemplo, pensamiento bolivariano, bolivarianismo, y ha sido últimamente a través del Ministerio de Educación insertar allí ese tipo de educación para fortalecer nuestros valores. Es decir, que usted coincide con el doctor Fernando justamente en lo de la formación. Totalmente. Para evitar estos engaños. Totalmente con el doctor en función de tener esa información, ese manejo de información. Cuando uno va a tomar una decisión, ¿cuál es lo primero que tú tienes que tener sobre la mesa para tomar una decisión? Tener la información. ¿Cuál es el segundo punto? Manejar el conocimiento. ¿Cuál es el tercero? Tener las competencias. No podemos andar en práctica, error y, o sea, voy a parafrasear a Simón Rodríguez, errar es de humanos, está bien, pero debemos corregir, ¿verdad? Y en este momento a 25 años, y nos quedarán 25 más, 30, 50, 100 años más, porque las revoluciones, bien dichas por los que manejan este proceso político, no se hacen en 2 días, no se hacen en 25 años. Nosotros nos queda un camino por recorrer de 25 años más, de 50 años más, para tener esos argumentos que nos ha dado el tiempo. Si tú buscas como analista, ¿qué sucedió en PDVSA en el año 2002? Porque para hablarlo con propiedad, estando allí, 2002, ¿qué sucedió? ¿Y qué sucedió el año pasado, el 2024? Pudieron penetrar o interceder y molestar, trastocar, hagamos ese análisis. Ya estamos preparados
dentro de la industria, dentro de las instituciones, estamos preparados a 25 años. No somos los ingenuos del año 2002 en las refinerías. Lo explicábamos en control de riesgo y administración de desastres. Nosotros tenemos protocolos ya propios. ¿Cuál era nuestra tecnología antes del paro petrolero? Una tecnología externa. No teníamos proceso de tecnología propia. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Planificando, documentando, preparando profesionales, abriendo el compás hacia otras latitudes que están bien claras en el medio cuando observamos las redes, cuando observamos la información que manejamos día a día. Sí, doctor, dígame. ¿Tú me permites unos segunditos? Ajá. Estamos llamando esto que estamos viviendo de muchas maneras, guerra híbrida, guerra no convencional, guerra multiforme. Estamos procurando caracterizar y definir o conceptualizar esto que nos está ocurriendo. Si me lo permites, hay un libro de Raúl Antonio Capote, Guarimbas, los gestores del caos, que caracteriza y conceptualiza muy bien lo que nosotros estamos viviendo. En mi condición de psicólogo, yo le estoy llamando guerra loca y neuroguerra imperial. Pero en el fondo estamos estudiando para que en algún momento en adelante pudiésemos decir con exactitud, a esto lo podemos llamar de esta manera. Entre tanto, es una guerra híbrida, multiforme, no convencional, neuroguerra y guarimbas. Esas acepciones caben todas incluso. Ya tenemos que ir despidiendo, pero no quiero dejar por fuera un elemento Muy que bien. de hecho ambos han mencionado, el tema de la formación, pero también lo que ha sido el caldo de cultivo para exacerbar las emociones de los seguidores de la extrema derecha. Usted mencionó el miedo. ¿Sigue siendo hoy el miedo el que motoriza este tipo de acciones, de agresiones violentas a quienes piensen diferente o simplemente como una descarga en lo que en algún momento llamaron por allí como una descarga de lo que ya sabemos, porque también se habla en términos judiciales o jurídicos como delitos de odio? Pero el fondo, ¿es el miedo? ¿Sigue siendo el miedo hoy Sí. día? Sí, definitivamente sí. ¿Miedo a qué? Miedo en abstracto, miedo a que le inventan a la gente que le van a quitar su cepillo de dientes, su carro, su negocio, su profesión, que los van a dejar. Nada de eso ha pasado, pero tienen que incentivar el miedo. Una población con miedo es una población paralizada. Por fortuna, nosotros nos reconocemos como una población feliz, como una población en paz, como una población con vínculos, en relaciones. Y eso ha contrarrestado ese miedo que han querido inocularnos y que en algún momento, en algún sector de la población, lo han logrado. Pero no así con toda la población. Nuestra gente, en efecto, a partir de esta revolución de la llegada del presidente Chávez, ha ido formando a la gente, atendiendo las necesidades de la gente, respondiendo a las necesidades de la gente, a las aspiraciones, a los sueños. Somos un país lleno de esperanza que va construyendo. ¿Qué más respuesta que esta consulta que se le hizo a los jóvenes, donde participó toda la población, para responder a las necesidades, aspiraciones, sueños y proyectos de nuestra población joven? Eso no lo ha podido hacer la derecha ni el modelo del capital. Lo está haciendo la Revolución Bolivariana y sus militantes, nosotros. Doctor, vi que usted quería agregar algo, ya me queda poco Sí. tiempo. Si Nosotros quiere sumarle en- algo a ese comentario sobre el miedo. Desde Sí, la seguridad de la nación, desde- si tienen eso además visto como un elemento a abordar para seguir protegiendo la nación. Por supuesto, nosotros desde el concepto de seguridad de la nación, artículo 326 o 322 de la corresponsabilidad, pienso que tenemos una población con mayor experiencia desde hace 25 años para acá, que yo transformaría ese miedo en temor. O sea, miedo se le tiene a lo desconocido. El temor es el respeto que pueda tener a lo que voy a enfrentar. O sea, podemos buscarlo de manera epistemológica o etimológica, ¿ok? Entonces ya hoy un representante de esa oposición fascista extrema, cuando enfrenta, porque es que me traslado a los antepasados, a los 25 años atrás. Ahorita estamos más preparados. ¿Que insistimos en la formación? Sí, en la formación tanto científica, académica, técnica, toda la formación que podamos tener constitucional para fortalecernos día a día. Pero
debemos fortalecer y tener esa preparación, esa competencia para cuando esa posición fascista venga hacia acá, mira, aquí están los argumentos, aquí está la ley, aquí está la Constitución, estás equivocado. Y vencer ese miedo que sigue estando permanente, bien dicho por el doctor, pero nosotros prepararnos con ese respeto a la ley. Agradecida con su presencia, con su Gracias. análisis, doctor Henry Linares, doctor Fernando Pérez, con quienes hemos podido ver o dar esas miradas, ¿no? Desde la psicología clínica, pero también desde la seguridad de la nación. Este factor o este elemento que para algunos fue algo nuevo, totalmente nuevo, por la forma tan agresiva en la que se vivió, hechos lamentables que recordar del 28, del 29, del 30 de julio, pero también acciones contundentes de un Estado que constitucionalmente debe garantizar el bienestar y la protección del pueblo venezolano, y así lo ha hecho, ajustado a las leyes y a la Constitución, como ya lo han dicho hoy nuestros invitados especiales. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Así nosotros ponemos punto final a este programa donde hemos mirado entonces qué ha ocurrido y los hechos que se vivieron justamente el 28, 29, 30 de julio. Hoy, a un año, o por estos días, a un año de la derrota del fascismo en Venezuela. Me despido por acá como siempre, agradeciendo su cariño y su sintonía, con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad.